Hoy vamos a hablar sobre los vigilantes. Estos son seres celestiales que se mencionan en el antiguo libro de Enoc. Fueron enviados para ayudar a guiar a la humanidad, pero en su lugar causaron su caída. Eran ángeles con sabiduría y poder, elegidos porque eran disciplinados y devotos a Dios. En el libro de Enoc se describe como el peor resultado de la rebelión de los vigilantes fue la creación de los Nefilim. Los Nefilim eran seres mixtos, nacidos de relaciones prohibidas entre ángeles y humanos. Los vigilantes estaban destinados a ser guardianes, una barrera invisible entre el mundo celestial y el mundo humano. Pero, ¿qué pasa cuando aquellos que se supone que deben guiar a la humanidad empiezan a cuestionar su propio deber? ¿Y si su interés se convierte en algo prohibido, algo oscuro, quizá maligno? Así que vamos a repasar todos los detalles, todo lo que necesitas saber sobre los vigilantes. Así que vamos a ello. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a Religion Camp. Mi nombre es Mark Gagnon y gracias por acompañarme en mi tienda, donde cada semana, cada domingo, exploramos las historias más interesantes, controvertidas y extrañas de todas las religiones del mundo, de todos los tiempos. Y por supuesto, me acompaña mi intrépido productor y querido amigo, Gabe Reyes. ¿Qué tal? Está bien, amigo, vamos. Es que es hablar constantemente con este tipo. Ya sabes, no para de hablar. No tenemos tiempo, Gabe, porque hoy vamos a hablar de los vigilantes, los Anunnaki. Esta es una historia religiosa clásica, de las de siempre. Si sabes algo sobre esta historia, de verdad, es uno de mis temas favoritos y más fascinantes para discutir. Cuando se trata de textos arcanos, de la época de la Iglesia primitiva y de Cristo, y básicamente cualquier tipo de historia bíblica. Esta es una historia de los libros de Enoc, específicamente el primer libro de Enoc, y es fascinante. Ha trascendido el tiempo y tiene presencia en muchas facetas diferentes de la ciencia ficción, la historia religiosa, el cine, la televisión. Los Anunnaki, la idea de Prometeo, el portador de la luz que en realidad causa la caída de la humanidad. Vamos a repasar todos los detalles, todo lo que necesitas saber sobre los vigilantes, así que entremos en el tema. Estos son seres celestiales que se mencionan en el antiguo libro de Enoc. Fueron enviados para ayudar a guiar a la humanidad, pero en su lugar causaron su caída. Ellos comparten un conocimiento prohibido que cambia la historia de la raza humana, y este conocimiento trae tanto progreso como destrucción al mundo. Y la razón por la que esto no está incluido en la Biblia, bueno, lo vamos a discutir. Está bien. Así que, según el libro de Enoc, este era un texto judío antiguo, de alrededor del año 300 a.C. Los vigilantes no eran ángeles comunes. Eran un grupo especial elegido por Dios para una misión única, está bien, para vigilar a la humanidad en sus primeros días. Su trabajo es importante, pero particular. Está bien. Tienen que observar, guiar y proteger a la raza humana mientras daba sus primeros pasos en el mundo. En este momento, de nuevo, según el libro de Enoc, la gente apenas comenzaba a descubrir lo que podía hacer. La vida era simple, pero era difícil de predecir, ¿verdad? Llena tanto de belleza como de lucha, y las comunidades empezaban a formarse. Pero mantenerse con vida se sentía como luchar contra la propia naturaleza. Y de nuevo me fascinan este tipo de textos, no porque los crea. No leo el libro de Enoc y pienso, esto es literatura histórica real, pero sí te da una idea de algunas de las ideas y teorías sobre la espiritualidad y la divinidad que el pueblo judío o algunas sectas específicas del judaísmo tenían en esa época. Así que Dios, Hashem, en su sabiduría, decide darles a los vigilantes, este grupo específico de ángeles, una tarea sagrada. No se suponía que interfirieran directamente con la humanidad, sino que simplemente guiaran a las personas en silencio y se aseguraran de que la humanidad creciera de acuerdo con el plan de Dios. Y los vigilantes, estos eran seres asombrosos. Eran ángeles con sabiduría y poder, elegidos porque eran disciplinados y devotos a Dios. Estaban destinados a ser guardianes, una barrera invisible entre el mundo celestial y el mundo humano. Desde su posición en los cielos, observaban la felicidad y la tristeza de la humanidad, nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Y la humanidad, de nuevo, no es perfecta, ¿verdad? Ya habíamos tenido la caída, según el libro del Génesis, pero tiene algo especial, ese potencial sin explotar, que incluso fascinaba a los ángeles. Pero ¿qué pasa cuando aquellos que se supone deben guiar a la humanidad empiezan a cuestionar su propio deber? ¿Y si su interés se convierte en algo prohibido, algo oscuro, quizá malvado? Y aquí es donde la historia de los vigilantes da un giro. Todo lo que necesitas saber sobre cómo debieron actuar los vigilantes está en el nombre. Se suponía que debían observar, pero no solo observaron, actuaron, y sus acciones sacudirían los mismos cimientos de la creación. Todo comenzó con curiosidad.
quizá incluso con una especie de admiración. Y pronto esa admiración se convirtió en algo más peligroso. La belleza de la vida humana, ya sabes, con emociones complicadas. Y sí, por supuesto, el atractivo de las mujeres humanas resultó ser demasiado para algunos de ellos. Un ángel semillasa no pudo resistirse, vio algo asombroso en la humanidad. Algo salvaje, pero de nuevo, lleno de potencial, y él conocía los peligros, ¿verdad? Este tipo de contacto con la humanidad estaba prohibido, pero aún así, no pudo ignorar lo que quería. Así que ideó un plan. Iba a caer en desgracia, y no iba a caer solo. Semillasa reunió a otros convenciéndolos de hacer un juramento de rebelión, y 200 de estos vigilantes, 200 ángeles aceptaron dejar sus trabajos celestiales, bajando a la tierra para actuar según sus deseos terrenales, sin importar el costo. Y aquí es donde todo cambia, ¿verdad? Este es el comienzo de algo mucho más grande, algo que afectaría todo el desarrollo de la humanidad. La historia de los vigilantes está lejos de terminar, pero lo que hicieron no fue solo una traición. Puede que haya sido el inicio de un nuevo capítulo en la historia humana. Así que los vigilantes tampoco llegaron a la tierra con las manos vacías. Trajeron regalos, conocimientos poderosos y que cambiaron la vida, que impulsaron a la humanidad de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Pero como la historia ha demostrado, el conocimiento puede ser tanto útil como dañino. Lo que los vigilantes nos dieron ayudó a construir la civilización, pero también trae caos. Así que empecemos con Azazel. Entre los 200 vigilantes o ángeles, su nombre destaca y con razón. Azazel enseñó a la humanidad la metalurgia, mostrándonos cómo fabricar armas de hierro y bronce. Y esto fue una lección de control y poder. Así que, con armas, los humanos ya no necesitaban depender solo de la fuerza física o de ser más numerosos. El poder ahora podía estar en manos de quienes controlaban las herramientas de la guerra. Como resultado, las batallas se vuelven más sangrientas, y las peleas empeoran, y las tribus luchan por tierras, recursos y venganza. Las armas traen poder, pero también crean caos y violencia. Pero Azazel no se detiene ahí. También revela los secretos de la decoración y la belleza. Cosas como joyería, maquillaje y otros símbolos de belleza se volvieron comunes. Y lo que podría parecer, ya sabes, inofensivo en la actualidad, en la antigüedad, era algo completamente nuevo. Y estos dones crean vanidad y deseo, y provocan envidia y tentación. Y los vigilantes le habían mostrado a la humanidad un mundo donde la apariencia podía ser un arma tan peligrosa como cualquier cañón o pistola. Así que mientras Azazel moldeaba las herramientas físicas de la tierra, otro vigilante conocido como Cochabel volvió los ojos de la humanidad hacia los cielos. Él nos enseñó astrología, el estudio de las estrellas y los secretos de cómo se mueven estos cuerpos celestes. Y para los primeros humanos esto les cambia la vida, ¿verdad? Los cielos, que antes eran un espacio desconocido, ahora se convierten en un mapa cósmico que puede predecir las estaciones, ayudar en la navegación, encontrar tierras lejanas e incluso quizá predecir eventos futuros. Pero con este conocimiento viene otra tentación, el deseo de controlar el futuro. Así que Armoros enseñó el arte de los hechizos y las maldiciones, introduciendo a la humanidad al mundo de la magia, y estas enseñanzas abrieron puertas para controlar el mundo natural y a otras personas. Y la magia, antes oculta en las sombras, ahora se convierte en una herramienta para quienes buscan poder. Al principio, estos dones parecen bendiciones, ¿verdad? Puedes navegar, puedes fabricar armas, puedes protegerte. Y la agricultura mejora y las sociedades se vuelven más organizadas. La humanidad empieza a tomar control de su entorno. El conocimiento de los vigilantes sentó las bases para estas primeras civilizaciones, pero el progreso tiene un costo. Las armas llevan a la guerra, la vanidad causa corrupción. La magia y la astrología, que antes eran herramientas de asombro, se convierten en fuentes de miedo y manipulación, pero se pone aún más loco. En el libro de Enoc se describe cómo el peor resultado de la rebelión de los vigilantes fue la creación de los Nefilim. De nuevo, esto es algo que aparece en evangelios apócrifos o evangelios gnósticos, libros que son de la época de muchos de los libros que conocemos de la Biblia, pero que no están incluidos en el canon bíblico. Pero sí existe referencia a los Nefilim en el canon bíblico. Pero en este caso específico, esto es del libro de Enoc, que no está incluido, pero sí comparte la misma palabra, lo cual es muy interesante. Los Nefilim eran seres híbridos. En el libro de Enoc se describe que nacieron de relaciones prohibidas entre ángeles y humanos, y eran gigantes en todos los sentidos. Tenían un tamaño físico enorme, y esto solo era igualado por su apetito masivo por la comida, el poder y la destrucción. Y el libro de Enoc describe cómo los Nefilim agotaron los recursos de la tierra, convirtiendo estas tierras de cultivo en estos páramos vacíos. Y su presencia alteró el equilibrio de la naturaleza misma, dejando destrucción prácticamente en todos los lugares a los que iban.
Y no era solo la fuerza física de los Nefilim lo que asustaba a la humanidad, era su maldad moral, ¿verdad? Se decía que los Nefilim heredaron sus peores cualidades tanto de sus padres ángeles como de sus padres humanos. Así que orgullo, avaricia, una sed de control. Y eran gobernantes crueles, y su reinado de terror llevó a la humanidad al borde del desastre. Y el libro de Enoc, nuevamente, continúa diciendo que, mientras la humanidad caía en el caos, el cielo ya no pudo permanecer en silencio. La rebelión de los vigilantes no solo corrompió la tierra, sino que también fue en contra del propio orden de la creación de Dios. Sus dones habían traído guerra, avaricia y destrucción. Y los hijos de estos vigilantes, los Nefilim, agotaron los recursos del mundo y esparcieron la violencia por toda la tierra. Y la tierra sufrió bajo el peso de sus pecados, y el juicio de Dios ya venía en camino. Así que el libro de Enoc nos dice que Dios, al ver la destrucción causada por los vigilantes y sus hijos, llamó a sus arcángeles más poderosos para intervenir. Sí, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Y se les dio la tarea de restaurar el equilibrio. Y su misión es bastante clara: castigar a los vigilantes, limpiar la tierra y asegurarse de que una rebelión así nunca vuelva a ocurrir. Entonces, ¿qué hacen? Llegan los cuatro juntos. Tienen que encontrar a Azazel. Este es el tipo que enseña metalurgia. Y como la causa principal de la corrupción de la humanidad, el secreto de las armas, la vanidad y el conocimiento prohibido, su castigo es rápido pero severo. Lo atan de manos y pies y lo arrojan a un pozo oscuro y rocoso bajo la tierra. Los arcángeles luego lo cubren con piedras afiladas y lo sellan en una prisión eterna. Ahora, de nuevo, esto es muy emblemático, como Hércules, donde tienes estas bestias poderosas que, ya sabes, son enviadas bajo la tierra. En el Islam, tienes la idea de Yahui y Mahui que están, ya sabes, básicamente ocultos en la tierra en algún lugar, esperando para salir. Y una vez más, en el libro de Enoc, tienes temas similares que, como he dicho antes, de alguna manera trascienden el tiempo. Y como vemos con Azazel, él es enviado bajo la tierra donde permanecerá cegado por la oscuridad hasta el día del juicio, cuando enfrentará su destino final. Semyasa, el líder de los vigilantes, es igual de culpable, aunque no compartió necesariamente tanto conocimiento como algunos de los otros ángeles. Él planeó la rebelión desde el principio, y a sus compañeros ángeles, ya sabes, básicamente los llevó al pecado. Así que Semyasa fue arrojado al abismo junto con los otros vigilantes. Está atado con cadenas y básicamente desterrado bajo las montañas de la tierra. Se dice en el libro de Enoc que sus gritos de desesperación resonaron por toda la tierra mientras esperaban el castigo divino. Pero el castigo de los vigilantes no fue el final de la purificación, ¿verdad? Todavía tienes a estos Nefilim, estas cosas híbridas monstruosas nacidas de estas uniones prohibidas con estos ángeles malvados y rebeldes y nuestras mujeres humanas atractivas. Y representaban una amenaza mayor, ¿verdad? Su existencia es un insulto al orden natural. Son demasiado poderosos y demasiados para ser derrotados por manos humanas. Fueron arrasados en el Gran Diluvio. Este evento catastrófico registrado no solo en el libro de Enoc, sino básicamente en todas las culturas del mundo, así como en el libro del Génesis, fue un reinicio, un acto divino para limpiar los pecados de los vigilantes y su creación. Y el diluvio, como se le conoce en el cristianismo, marca el final de una era. La tierra fue purificada, pero las cicatrices de la rebelión de los vigilantes aún permanecen. Su influencia en el conocimiento que compartieron y las ruinas de la civilización que corrompieron, así como los mitos y leyendas que se transmitirían de generación en generación, aún persiste. ¿Pero qué le sucede a los vigilantes mismos? El libro de Enoc nos dice que están encarcelados bajo la tierra, atrapados en la oscuridad y el sufrimiento. Estos seres angelicales, que alguna vez fueron respetados como los guardianes más formidables de Dios, ahora fueron condenados a una eternidad de dolor, pero la historia no termina ahí. Algunas tradiciones sugieren que el encarcelamiento de los vigilantes no estaba destinado a durar para siempre. El libro de Enoc, específicamente el primer Enoc, insinúa un juicio final, un momento en el que los vigilantes serían sacados de sus prisiones para enfrentar el veredicto final de Dios. Su destino como su historia, quién sabe. ¿Fueron realmente derrotados o su influencia todavía nos afecta a través del tiempo? Esto depende de a quién le preguntes. La caída de los vigilantes sirve como una especie de historia de advertencia sobre los peligros de ir en contra de la ley divina y las consecuencias de usar el conocimiento sin sabiduría. Pero también plantea preguntas sobre la humanidad misma, ¿no? Si los vigilantes fueron castigados por su rebelión, ¿qué dice eso sobre el conocimiento que dejaron atrás? Aún más aterrador es pensar que la historia del vigilante podría no haber terminado. Ahora, de nuevo, solo algunas personas en la Tierra realmente ven el libro de Enoc como una verdadera historia de la creación. Y así, según algunas interpretaciones, su encarcelamiento bajo la Tierra no es una derrota final, sino una pausa, y que tal vez algún día regresarán. Y si lo hicieran, ¿qué encontrarían?
una humanidad que potencialmente alcanzó su potencial o una que repitió los mismos errores que ellos comenzaron. Y lo interesante sobre los vigilantes es que, ya sabes, hablamos de algunos de ellos, ¿verdad? Semyasa, Azazel, Cocobel y Oromos. Pero ellos no fueron los únicos guardianes de los cielos que desaparecieron de la historia. Ocultas dentro de diferentes textos antiguos y viejas historias, hay relatos de otros vigilantes, aunque un poco menos conocidos, o igual de importantes. Penemu era respetado como el guardián de los secretos y como ser un ángel con profunda inteligencia y curiosidad. A diferencia de Azazel, quien trajo herramientas físicas de guerra, Penemu y su don eran sutiles pero cambiaron la vida, el arte de la escritura. Antes de que Penemu llegara a la Tierra, la humanidad dependía únicamente de historias habladas y la tradición oral transmitida de generación en generación, y así es como se preservaba el conocimiento. Las historias eran temporales, se perdían a medida que pasaban las generaciones. Pero Penemu introdujo la escritura, una herramienta que básicamente podía preservar las ideas para siempre. Con este regalo viene el poder de la memoria, la cultura, la historia y todo tipo de cosas grandiosas, ¿verdad? La humanidad entonces es capaz de registrar sus logros, mapear las tierras y escribir leyes. Pero como sabemos, con todos los regalos de los vigilantes, el conocimiento de Penemu tiene un lado oscuro. La escritura también hizo posible el engaño. Las mentiras podían ser talladas en piedra, las conspiraciones podían escribirse con tinta y la propaganda podía entonces difundirse entre las tribus. La verdad, que antes solo podía cambiarse por la memoria, se convirtió en algo que podía ser controlado por aquellos que solo tenían una pluma. Algunas leyendas sugieren que Penemu lamentó su regalo al ver cómo la humanidad retorcía la creación para fines egoístas, y en las sombras susurró advertencias, pero fueron ignoradas. Y cuando los arcángeles descendieron para impartir este juicio divino, el castigo de Penemu fue vagar por el vacío con su voz silenciada para siempre. Es un destino algo trágico pero irónico para el escriba de la humanidad. Y luego tenemos a Sariel, cuyo nombre literalmente significa mandato de Dios. Y Sariel fue un guía celestial asignado para enseñar a la humanidad los secretos del cosmos. Antes de que existieran los telescopios y las brújulas, él reveló los movimientos de las estrellas, los ciclos de la luna y el ritmo del tiempo celestial. Y las enseñanzas de Sariel permitieron a las primeras civilizaciones navegar los océanos, sembrar cultivos y mirar hacia arriba con cierto asombro por el mundo, ¿verdad? Pero de nuevo, como sabemos con muchos de estos dones, la humanidad encontrará la manera de torcerlos egoístamente y abusar de ellos. Así que las estrellas, que antes eran símbolos de misterio, se convirtieron en herramientas de control. Los reyes ahora pedían a los astrólogos que predijeran guerras, y los sacerdotes usaban los eclipses lunares y solares para fortalecer su poder. Y el equilibrio cósmico que Sariel quería compartir fue corrompido por el deseo de dominio de la humanidad. El destino de Sariel también es un poco misterioso. Algunas tradiciones afirman que fue arrojado al abismo junto con Azazel y Samyasa. Otros susurran que aparentemente todavía vaga por los cielos, este espíritu inquieto lamentando las estrellas con las que alguna vez esperó guiar a la humanidad hacia la iluminación. Y luego tenemos a otro ángel conocido como la perfección de Dios, o Tamiel. Y Tamiel era el guardián de las profundidades. Su dominio eran las aguas, los océanos, los ríos, todos estos diferentes tipos de cuerpos de agua. Y Tamiel enseñó a la humanidad el misterio del agua y cómo usar básicamente todo tipo de fuentes de agua para la supervivencia y la prosperidad, desde la irrigación hasta los barcos. Y, ya sabes, sus dones transformaron estas sociedades en crecimiento en estas enormes comunidades. Sin embargo, sus enseñanzas iban más allá de lo práctico. Él hablaba de la naturaleza sagrada del agua y de cómo podía limpiar el alma y conectar a la humanidad con lo divino. Pero, una vez más, en manos de la humanidad, este regalo fue corrompido. Los rituales destinados a la purificación se convirtieron en instrumentos de coerción. Los ríos fueron envenenados en la guerra, y los mares dejaron de ser sagrados para convertirse en territorios a conquistar. Y la traición de Tamiel a su misión celestial fue sutil, pero, de nuevo, su caída no lo fue. Su fascinación por la astucia de la humanidad lo cegó ante su avaricia. Así que cuando los Nefilim surgieron, agotando todos los recursos de la tierra, Tamiel fue testigo de la destrucción causada por sus enseñanzas. Se dice que su castigo fue único, encadenado bajo el océano que una vez amó. Y Tamiel está condenado a escuchar los interminables lamentos de las aguas que traicionó. Quizás el más misterioso de los vigilantes olvidados sea Gadril, y su historia solo se recuerda en fragmentos y no se comprende del todo.
A diferencia de sus compañeros ángeles, el don de Gadril para la humanidad no fue uno de creación, sino de destrucción. A menudo se le culpa de haber introducido a la humanidad en el concepto mismo de la guerra, enseñándoles estrategias y tácticas de batalla y construyendo fortificaciones, pero su influencia fue aún más profunda. El nombre de Gadril también está vinculado a la tentación. Algunos relatos sugieren que quizás él fue quien le susurró a Eva en el jardín del Edén, plantando la semilla de la rebeldía que llevaría efectivamente a la caída de la humanidad. Ya sea que este relato sea literal o simbólico, habla de su papel como manipulador y como una figura que difuminó las líneas entre la voluntad divina y la elección humana. Y la caída de Gadril fue rápida y dura, a diferencia de Azazel, cuya rebelión es más directa. La influencia de Gadril fue sigilosa y se propagó, ya sabes, casi como una enfermedad en los corazones de, ya sabes, los hombres a los que se suponía que debía vigilar. Y por esto fue arrojado a la oscuridad, a una oscuridad total. Su nombre fue borrado de los registros de los justos. Sin embargo, de nuevo, algunas personas dirán que los ecos de sus enseñanzas permanecen en cada conflicto. Algunos sugieren que, ya sabes, esta idea del conocimiento que traen los vigilantes es similar a la de Prometeo al llevar el fuego a la humanidad, y que estas enseñanzas prohibidas son, ya sabes, la clave para entender, ya sabes, estructuras antiguas, ¿verdad? Como las pirámides de Giza, o las ruinas de Baalbek, o, ya sabes, el misterioso Göbekli Tepe en Turquía. Y, ya sabes, estas son maravillas arquitectónicas enormes que de alguna manera cambian la forma en que los seres humanos entienden la civilización y cuán avanzados eran los seres humanos. Y realmente no tenemos una respuesta de cómo existen, y muchas veces cuando la gente no sabe la respuesta y la ciencia no puede explicarlo, recurren al método, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las grandes pirámides de Giza, cada uno de estos enormes bloques pesa varias toneladas. Se estima que los bloques más pesados superan las 70 toneladas, ¿verdad? Estas piedras no solo fueron transportadas a distancias significativas, sino que también fueron colocadas con una precisión extrema. Y la gente ve esto y dice, oh, es posible que, ya sabes, estos vigilantes, estos seres divinos, sean los que realmente lograron esto. De manera similar, las ruinas de Baalbek en Líbano, hogar del templo de Júpiter, presentan estas piedras gigantes conocidas como las piedras de la mujer embarazada. Y estos bloques pesan más de 1000 toneladas cada uno, sin embargo, de alguna manera fueron extraídos, transportados y colocados con una precisión asombrosa. Las grúas modernas tendrían dificultades para levantar un peso de esa magnitud, y mucho menos para moverlas y colocarlas en una posición tan perfecta. Pero estos constructores antiguos pudieron hacerlo. Lo mismo ocurre con Göbekli Tepe, que se considera el templo más antiguo del mundo, lo que añade, una vez más, al misterio, ya que data de hace más de 11.000 años. Presenta estos pilares de piedra tallados, algunos de ellos pesan hasta 20 toneladas dispuestos en este complejo patrón circular. ¿Y la construcción ocurrió antes del inicio de la agricultura? Por ejemplo, los arqueólogos modernos sugieren que estos no eran agricultores, que tal vez eran nómadas o pastores, lo cual es muy desconcertante porque estos historiadores no entienden cómo estas sociedades de cazadores-recolectores pudieron organizar y ejecutar un proyecto tan avanzado. Y estos logros parecen imposibles de alcanzar con el conocimiento y la tecnología limitada de la época, lo que nuevamente lleva a muchas personas a acudir al libro de Enoc y sugerir que tal vez fueron estos vigilantes. Tal vez fueron estos Nefilim los que realmente tenían el poder. Personalmente no creo esto porque simplemente me parece una teoría descabellada. Pero en este programa exploramos todo tipo de teorías descabelladas. Y la astrología, como hemos mencionado, obviamente lleva las huellas de estos vigilantes, ¿verdad? Coco Bell, ya sabes, y la enseñanza de las estrellas y el cosmos deja una marca en la cultura humana. Los pueblos antiguos construyeron estos monumentos como Stonehenge y el círculo de piedra de Napta Playa, alineándolos con los cielos. Básicamente, cada estructura antigua parece tener alguna alineación con las estrellas de alguna manera. Los mayas, los babilonios, tenían estos calendarios detallados y estos sistemas astrológicos con una precisión que es asombrosa incluso para el observador moderno. Mientras que los científicos de hoy en día atribuyen estos logros a la observación humana y la inteligencia, lo cual probablemente es cierto, los ecos de estos mitos de los vigilantes hacen que mucha gente siga preguntándose. Y la influencia de los vigilantes no termina solo en el mundo antiguo, ¿verdad? Se conectan con teorías sobre la vida extraterrestre. Los partidarios de la idea de los antiguos astronautas argumentan que los vigilantes no eran ángeles de otro mundo, sino que eran estas criaturas que los primeros humanos confundieron con mensajeros divinos. ¿Y si su conocimiento divino simplemente era tecnología malinterpretada?
Toma como ejemplo los leones de Nazca en Perú. Son imágenes enormes talladas en el suelo del desierto que abarcan cientos de pies y muestran animales, plantas y formas geométricas. Y el aspecto más interesante es que estos diseños solo son completamente visibles desde el aire, lo que plantea la pregunta de cómo personas antiguas sin acceso al vuelo o perspectivas aéreas pudieron haberlos creado, o por qué querrían mostrar una imagen a las estrellas. Algunos creen que los leones sirven como caminos ceremoniales o como un calendario celestial, mientras que otros especulan que podrían haber sido como una pista de aterrizaje o una señal para los dioses o para cualquiera que estuviera arriba de ellos. ¿Podrían estas formaciones ser evidencia de comunicación o colaboración entre humanos y algo de más allá de la Tierra, vigilantes, extraterrestres, como quieras llamarlo? O quizás sea un remanente de su influencia, una prueba del conocimiento al que los seres humanos de alguna manera llegaron o que han recibido de estos seres de otro mundo. Incluso el concepto de los vigilantes se conecta con la ciencia moderna de alguna manera, ¿verdad? Teorías como la hipótesis de la simulación sugieren que nuestra realidad podría estar supervisada por seres avanzados, que todo lo que hacemos es algún tipo de simulación, quizás en una computadora creada por un ser aún más inteligente que nosotros. Y la gente diría que esto se alinea con la teoría de los vigilantes, ¿verdad? Que quizás todavía estamos siendo observados, tal vez incluso por estos observadores silenciosos que se esconden en las sombras o de alguna manera fuera de nuestro sistema informático. Y quizás el libro de Enoch confirma esta posibilidad, o tal vez solo es un remanente mitológico o religioso que intenta explicar este fenómeno. Estos seres que están atados debajo de la tierra, ¿verdad? Están encarcelados bajo el mismo suelo por el que caminamos. Y coincide, algunos dirían, con estas teorías de la tierra hueca, que se remontan a todo tipo de religiones o filosofías diferentes de culturas antiguas como Agartha. Se dice que debajo de la tierra hay estos seres misteriosos que tienen un poder desconocido. Y como ya mencionamos, según algunas interpretaciones, los vigilantes fueron encarcelados bajo la tierra. Y algunas personas dicen, esto es lo que estas antiguas filosofías orientales describen como la gente que está debajo de la tierra. Mira, es una teoría loca, pero vale la pena mencionarla. Finalmente, hay una idea interesante de que sus enseñanzas fueron codificadas en el ADN humano, algún tipo de memoria genética esperando ser activada. Y esta teoría sugiere que el rápido avance de los últimos siglos, desde la revolución industrial hasta la exploración espacial, podría ser evidencia de que esta programación está cobrando vida. Entonces, ¿qué opinas? La historia de los vigilantes es más que solo un viejo mito en un libro, ¿verdad? Ha impregnado la cultura estadounidense y existe en los medios y en todo tipo de cosas. Pero algunas personas realmente creen en esto, ¿verdad? Algunas personas realmente creen que estos son ángeles que bajaron a la tierra para enseñarle algo a la humanidad que salió mal. Bueno, no lo sé. Quiero decir, para ser honesto contigo, yo veo esto simplemente como una especie de cuento antiguo, ya sabes, en un texto arcano, algún tipo de explicación mítica. Y lo encuentro interesante, es uno de los elementos más fascinantes. Es interesante que estos nómadas judíos, hacia el año 300 a.C., ya estaban hablando de la vanidad y la guerra y la astrología y el maquillaje y todo tipo de cosas diferentes. Cosas de las que escuchamos hablar a la gente hoy en día, pero que a ellos ya les preocupaban. Y luego atribuyeron muchas de estas facetas de la naturaleza humana al conocimiento que nos fue dado por estos seres y que fue pervertido por la humanidad, y que en realidad hay una razón cósmica por la que existen estas cosas. Creo que es una mirada fascinante a cómo pensaba la gente de esa época y lo que pensaban sobre la sociedad en la que vivían y cómo solían mitologizar las cosas que veían y atribuirlas de algún modo a Dios. El hecho de que nunca se incluyera en el canon bíblico por muchas razones diferentes me lleva a creer eso. Incluso en ese tiempo, esto se veía como una idea marginal, que no era compatible con el cristianismo dominante o incluso con el judaísmo dominante, que esto existía solo como una pequeña cápsula del tiempo para dar a la gente una idea o una explicación del mundo en el que vivían, pero tengo curiosidad por saber qué piensan ustedes. ¿Creen que los vigilantes, los Anunnaki, los Nephilim, este tipo de seres, realmente existen? ¿Es esto una historia legítima? ¿El hecho de que existan en tantas culturas diferentes de todo el mundo prueba cierta legitimidad? Quiero decir, creo que hay un montón de cosas diferentes que están pasando aquí, ¿verdad? Como las pirámides de Giza son fascinantes y enormes, y es difícil comprender que los egipcios del reino antiguo realmente las hayan creado. Entonces, ¿es posible que las personas que existieron en la región antes que ellos tuvieran más tecnología que se perdió? Tiene sentido para mí. ¿Sabes a lo que me refiero? No es una locura.
¿Eran vigilantes? ¿Eran Nefilim que estaban imbuidos con ADN divino y angelical? Probablemente no. Pero es interesante la manera en que los seres humanos mitifican la tecnología que tenemos y tratan de moralizarla como una forma de entender el mundo en el que vivimos. Pero tengo curiosidad por saber qué piensan ustedes. Por favor, dejen un comentario, ya sea en YouTube o Spotify. Los leo todos y me encantaría saber su opinión. Así que, por favor, sean amables también. ¿De acuerdo? Pero de nuevo, este ha sido otro episodio de Religion Camp. Aquí cubrimos mis temas favoritos y más interesantes de cada religión de todo el mundo, todos los domingos. Así que no puedo esperar para verte en el próximo. Siempre eres bienvenido en mi carpa. Y como siempre, que la paz sea contigo. ¿Qué tal, gente? Un anuncio rápido. Si eres fan de Camp Gagnon o Religion Camp, tengo buenas noticias porque vamos a lanzar History Camp. Así es. Este es el canal donde vamos a explorar los temas más interesantes, fascinantes y controvertidos de todos los tiempos a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Probablemente conoces a Benjamin Franklin, no sé, Thomas Jefferson, Nikola Tesla, figuras interesantes de la historia, y probablemente aprendiste sobre ellos en la escuela y eran bastante aburridos. Pero aquí no será así. No. Como sabes, fui criado por un teórico de la conspiración, así que voy a profundizar en todas las relaciones sociales interesantes, extrañas, ocultas y secretas que todos estos hombres famosos e influyentes de nuestro pasado compartido tenían. Así que si estás interesado, por favor suscríbete al canal de YouTube, estará fijado en la descripción y también en los comentarios. Y si estás en Spotify, esto realmente no aplica para ti, pero estos episodios también estarán disponibles ahí. Solo danos una calificación alta porque realmente ayuda al programa.